¿Alguna vez has caminado por un museo de automóviles y te has quedado paralizado, mirando algo que te hizo preguntarte si los diseñadores estaban teniendo un día particularmente salvaje en la oficina? Bueno, General Motors nos ha dado muchos de esos momentos a lo largo de los años. Estamos hablando de coches tan extraños, tan absolutamente raros, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el diseño automotriz. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Hoy vamos a contar los 10 coches GM más raros jamás fabricados. Y créanme, algunas de estas cosas les harán preguntarse qué estaban fumando en Detroit. Así que abróchese el cinturón, presione el botón me gusta y sumerjámonos en el gabinete de curiosidades automotrices de GM. Número 10. La casa rodante GMC. Imagínate esto. Es el año 1973, y mientras todos los demás construyen autocaravanas que parecen cajas de pan con ruedas, GMC decide crear algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. La autocaravana GMC no era simplemente extraña. Era extraño con W mayúscula. Esta cosa usaba la misma configuración de tracción delantera que un Oldsmobile Toronado. Sí, has oído bien, una autocaravana con tracción delantera. En la década de 1970, cuando la mayoría de los vehículos recreativos aún utilizaban tecnología de la edad de piedra, los ingenieros de GMC básicamente tomaron la transmisión de un automóvil de lujo con un enorme V8 de 455 pulgadas cúbicas y dijeron, ¿sabes qué? Construyamos una casa encima de esto. El resultado fue una autocaravana con la altura del suelo de un autobús urbano y las características de manejo de, bueno, no una autocaravana en absoluto. Se conducía como un sedán de lujo gigante, lo que suena genial hasta que te das cuenta de que estás conduciendo una sala de estar de 26 pies de largo por la autopista. Pero aquí es donde todo se pone realmente extraño. En lugar del tradicional eje trasero sólido, GMC utilizó un extraño sistema de suspensión tipo bogie. Imagínese dos ruedas a cada lado montadas en una especie de vagón de ferrocarril con bolsas de aire para nivelar. Fue como si alguien mirara un tren y dijera, sí, eso servirá para la autopista. Toda la suspensión trasera estaba situada fuera de los rieles del chasis, lo que significaba que el piso interior era completamente plano. Revolucionario, seguro. Extraño. Absolutamente. Y el marco de la carrocería de aluminio con paneles de fibra de vidrio se parece más a algo de Logan's Run que a un Winnebago típico. Estas cosas estaban tan bien construidas que hoy, casi 50 años después, se estima que 9.000 de las 12.921 originales todavía siguen en circulación. Hay clubes de autocaravanas GMC con más miembros que la producción total. Piénsalo por un segundo. La gente está tan obsesionada con estas cajas extrañas que han creado un culto de seguidores más grande que la base de compradores original. Lo más loco es que GM lo mató en 1978, justo cuando finalmente lo habían perfeccionado. La razón oficial fue la eficiencia de la producción. Pero la verdadera razón fue que la plataforma en la que se basaba se estaba reduciendo y la nueva transmisión no podía soportar el peso. De modo que el motorhome Moonshot de GM se convirtió en otra extraña nota al pie de la historia del automóvil, excepto que se niega a morir. Si recorres hoy cualquier reunión de vehículos recreativos, verás al menos uno o probablemente rodeado por una multitud de admiradores que intentan descifrar exactamente qué están mirando. Número 9. El Chevrolet Azazel. Cierra los ojos e imagina a alguien en Chevrolet a principios de la década de 2000 diciendo, ¿sabes qué? El mundo necesita una camioneta que también sea convertible, pero que parezca un hot rod de los años 40. Y ya que estamos, hagamos que la cama sea básicamente inútil. Abre los ojos y contempla el Azazel Super Sport Roadster. Un vehículo tan confundido sobre su identidad, que necesitaba terapia. Se suponía que el SSR capturaría la nostalgia de la era de las camionetas de posguerra, específicamente las camionetas de diseño avanzado de 1947 a 1955. Pero en algún momento entre el concepto y la producción, las cosas salieron terriblemente e hilarantemente mal. Todo empezó con la plataforma. Construyeron esta cosa sobre el chasis Chevy Trailblazer.
Así que, desde el principio, tienes un hardware que comparte su estructura con un todoterreno de una madre futbolera. Las proporciones estaban todas equivocadas. Los guardabarros musculosos le daban la impresión de ser un coche de alto rendimiento visto desde el frente. Pero luego caminabas hacia atrás y encontrabas una pequeña y angosta caja de camioneta que apenas podía contener un par de bolsas de compras. Era como un salmonete sobre ruedas. Un coche deportivo al frente, una camioneta confusa atrás y ese techo rígido retráctil. Ocupaba tanto espacio una vez plegada que hacía que la cama, ya de por sí inútil, fuera aún más inútil. Durante los primeros 2 años, Chevy le dio un V8 de 5,3 L con 300 caballos de fuerza. Suena decente, ¿verdad? Equivocado. Esta cosa pesaba 4.700 libras. Eso es más pesado que una cabina doble Silverado. Entonces, tenías un coche deportivo que aceleraba como un tren de carga cargado lentamente y con gran esfuerzo. Al final le pusieron un V8 LS2 de 390 caballos de fuerza para 2005 junto con una opción de transmisión manual, pero para entonces ya todos habían tomado una decisión. El interior era una extraña combinación de elementos de estilo retro y piezas modernas de GM. Cromo por todas partes mezclado con la misma radio que encontrarías en un modelo básico de Malibu. Todo parecía como el sueño febril de alguien después de ver compulsivamente programas de autos deportivos mientras estaba fuertemente medicado. Aquí viene la parte verdaderamente extraña. Chevy pensó que vendería entre 12.000 y 14.000 por año. Al final acabaron moviendo apenas 24.000 en total en 4 años. Eso no es por año. Eso es total. Hoy en día, estas cosas han desarrollado una especie de seguimiento irónico. Los verás en exposiciones de autos, generalmente estacionados al lado de un cartel que dice algo como, sí, sé que es raro. No, no me importa. Y honestamente, bien por ellos. Si vas a conducir algo tan extraño, más vale que seas tú el que lo posea. Número 8, el Pontiac Aztek. Los aztecas. El coche que generó 1000 memes e hizo que todos los diseñadores de automóviles de Detroit se despertaran con un sudor frío. Cuando los periodistas lo vieron por primera vez en el Salón del Automóvil de Detroit del año 2000, se escuchó un grito ahogado entre la multitud. Y no del tipo bueno. Dan Leo de la revista Time dijo que nunca olvidaría ese momento. La inhalación colectiva de gente que no podía creer lo que estaba viendo. Se suponía que el Aztek sería la entrada audaz de Pontiac en el mercado de los crossovers. De hecho, los ejecutivos de GM habían predicho todas las tendencias que dominarían el mercado de los SUV durante las próximas 2 décadas. Interior versátil, listo. Capacidad de tracción total, comprobada. Plataforma basada en carburador para una mejor economía de combustible, listo. La capacidad de no hacer sangrar los ojos de las personas, sí, sobre eso. Esto es lo que pasó. A los diseñadores de GM se les dijo que lo hicieran agresivos solo por ser agresivos. Estas son palabras reales de uno de los diseñadores. No agresivo con un propósito, simplemente agresivo. El resultado parecía como si alguien hubiera intentado diseñar un automóvil con los ojos vendados y guantes de cocina. El revestimiento de la carrocería parecía haber sido aplicado con una escopeta. Había ángulos donde debería haber curvas y curvas donde debería haber ángulos. Todo parecía como si estuviera discutiendo consigo mismo. Pero debajo de todo ese estilo catastrófico había en realidad un vehículo bastante competente. Se manejó bien en nieve y condiciones todoterreno. El interior era increíblemente versátil. Podrías quitar los asientos, colocar una carpa adjunta y básicamente convertirlo en una unidad de campamento móvil. Tenía un compresor de aire incorporado, un enfriador en la consola central, suficientes portavasos para hidratar a un pequeño ejército. Era una idea práctica que no se generalizaría hasta una década después. Lo realmente extraño es que GM sabía que era feo. Los grupos de enfoque internos lo odiaron. Según se informa, un ejecutivo dijo que parecía un electrodoméstico de cocina enojado,
pero de todos modos siguieron adelante, convencidos de que los compradores jóvenes apreciarían su estilo audaz. Alerta de spoiler, no lo hicieron. Las ventas fueron tan malas que supuestamente los concesionarios de Pontiac les decían a los clientes que esperaran al siguiente modelo, con la esperanza de un rediseño que nunca llegó. Walter White condujo uno en Breaking Bad, lo que de alguna manera tenía mucho sentido. Aquí había un personaje cuya vida se estaba desmoronando. Y por supuesto, conduciría el equivalente automovilístico a una crisis nerviosa. El Aztek se volvió tan sinónimo de fracaso que ayudó a matar a toda la marca Pontiac. Cuando GM se declaró en quiebra en 2009, el Aztek fue la prueba de lo que salió mal. Sin embargo, hoy, casi 20 años después, se podría decir que los aztecas se adelantaron a su tiempo. Todos los elementos de diseño extraños que tenía, el vidrio trasero dividido, el revestimiento agresivo, la postura de tipo duro, ahora son estándar en los crossovers modernos. Es solo que todos los demás descubrieron cómo hacer que no pareciera que fue diseñado por un comité en una habitación oscura. Número 7. El Cadillac Salmon. En 1982, Cadillac tomó una decisión tan catastróficamente mala que literalmente cambió la ley estadounidense. El Cimarron fue un desastre tal que varios estados crearon sus primeras leyes de limón como respuesta directa. Pero retrocedamos un poco y expliquemos cómo el estándar mundial logró crear el estándar para fallas automotrices. El final de la década de 1970 fue una época extraña para los coches de lujo. BMW y Mercedes le comían el almuerzo a Cadillac con sedanes más pequeños y ágiles. Los concesionarios de Cadillac pedían a gritos algo que pudiera competir con los europeos. La respuesta de GM fue tomar un Chevrolet Cavalier, sí, el auto económico de menor calidad, colocarle asientos de cuero, agregarle un logotipo de Cadillac y cobrar el doble del precio. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo. Primero, al principio ni siquiera lo llamaban Cadillac. Era Cimarron de Cadillac. Como si ya estuvieran avergonzados de ello. A los concesionarios se les ordenó no estacionarlo junto a otros Cadillacs, probablemente para que los clientes no notaran que era un pie y medio más bajo que todo lo demás. Le dieron el mismo potente motor de 4 cilindros y 88 caballos de fuerza que el Cavalier. El primer Cadillac con 4 cilindros desde 1914 y se notó. Road and Track probó uno y registró un tiempo de 0 a 60 de 15,9 segundos. Eso no es un error tipográfico. Casi 16 segundos para alcanzar la velocidad de autopista en un Cadillac. El cuarto de milla tomó más de 20 segundos. Los carros de golf modernos son más rápidos. La transmisión automática de 3 velocidades fue tomada del programa de autos compactos de GM y literalmente se desintegraría bajo la abrumadora tensión de mover esta cabina de castigo revestida de cuero. Pero espera, esto empeora. Se suponía que el interior sería la salvación del Salmon. Después de todo, era un Cadillac. Seguramente el interior estaría bien, ¿verdad? Bueno, sí y no. Los asientos de cuero eran realmente bastante buenos. Algunos de los mejores materiales que GM había puesto jamás en un coche pequeño, pero eran tan grandes y estaban tan llenos que hacían que el pequeño interior pareciera aún más claustrofóbico. Era como sentarse en una cabina de espuma forrada de cuero. Y el precio, $12,000 en 1982. Eso equivale aproximadamente a $40,000 en el dinero de hoy por un Cavalier con una insignia Cadillac. Por ese precio podrías comprar 2 Cavaliers reales o un buen Mercedes usado o literalmente cualquier otra cosa. Los ejecutivos de GM admitieron más tarde que sabían que era terrible antes de su lanzamiento, pero lo lanzaron de todos modos porque ya lo habían anunciado. Según informes, un ingeniero de Oldsmobile se vio obligado a jubilarse anticipadamente por negarse a firmar el proyecto. El daño a la reputación de Cadillac fue incalculable. Las proyecciones de ventas estimaban 75,000 unidades al año. Vendieron 25,000 el primer año y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. En 1988, el último año, solo se vendieron 6,454 unidades.
El Cimarron se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en GM, y las escuelas de negocios todavía lo utilizan como caso de estudio sobre cómo no fabricar un coche de lujo. Dan Neil lo calificó como todo lo que era incorrecto, venal, perezoso y macabro acerca de los OGM en la década de 1980. No estaba equivocado. El Cimarron no era solo un mal coche. Fue un insulto. Un insulto a la herencia de Cadillac, a sus clientes y a cualquiera que tenga ojos funcionales. Número 6. El Chevrolet Corvair Ramside. En 1961, Chevrolet analizó el mercado de camionetas y decidió que todo lo que hacían los demás estaba mal. Motores en la parte delantera, ejes traseros aburridos y sólidos, camas prehistóricas de tamaño normal que realmente podrían usarse. ¿Dónde está el desafío en eso? No. Chevy iba a revolucionar la camioneta haciéndola lo más extraña humanamente posible. Ingresa a la rampa del Corvair 95. El sedán Corvair ya era bastante extraño. Un motor flat 6 refrigerado por aire montado en la parte trasera de un automóvil americano era básicamente una herejía automovilística. Pero entonces alguien en Chevrolet dijo, ¿sabes qué sería realmente extraño? Hagamos una versión para camioneta. Y no cualquier camioneta. Esta sería una camioneta con control delantero, con el conductor sentado sobre las ruedas delanteras, el motor en la parte trasera y aquí está la sorpresa, una rampa plegable al costado de la caja. La posición de conducción era absolutamente aterradora. Tus pies estaban a unos 15 cm del parachoques delantero. En un choque, no chocabas con nada. Tú eras la zona de deformación. Todo el conjunto medía solo 180 pulgadas de largo, pero de alguna manera tenía una caja de 105 pulgadas. Los cálculos funcionaron porque la mitad de la caja estaba levantada para dejar espacio libre al motor. Entonces, tenías esta extraña área de carga de 2 niveles que parecía como si alguien se hubiera olvidado de terminar de diseñarla. Pero esa rampa lateral, eso es lo que hizo que el lado de la rampa fuera realmente especial. Y por especial quiero decir extraño. Tenía bisagras en la parte inferior y se plegaba para crear una rampa de carga en el lado del pasajero. Las imágenes de marketing de Chevy mostraban a gente feliz subiendo motocicletas y cortadoras de césped por esta rampa. Lo que no mostraron fue cómo sacarlos nuevamente, ya que el otro lado de la cama no tenía esa característica. Fue como si hubieran inventado un motel de cucarachas para motocicletas. El diseño mecánico era aún más extraño. Ese motor plano de 6 cilindros montado en la parte trasera significaba que la Ramside tenía suspensión trasera independiente en una camioneta en 1961. También significaba que la distribución del peso cambiaba drásticamente dependiendo de la carga. Vacío, se manejaba como un péndulo. Cargado, se manejaba como un péndulo diferente. El motor generaba 80 caballos de fuerza, lo cual no era mucho, pero como el conjunto pesaba solo alrededor de 2.900 libras, podía salir adelante por sí solo. Más o menos. Chevy construyó la rampa lateral durante solo 4 años, vendiendo un total de aproximadamente 4.000 unidades. La versión del lado de carga, el mismo camión, pero con un portón trasero convencional en lugar de la rampa lateral, se vendió aún peor. Solo 2.844 en 1961 y unos patéticos 369 en 1962 antes de que Chevy Mercy lo destruyera. El problema no era solo que fuera raro. Es que era raro sin ser particularmente útil. La cama era demasiado alta para cargarla desde un costado a menos que usaras la rampa. La posición de conducción era incómoda y costaba más que una camioneta convencional. Hoy en día, estas cosas son tan raras que la mayoría de la gente nunca ha visto una. Cuando ves uno en una exposición de automóviles, inevitablemente estará rodeado de espectadores confundidos que intentan descifrar qué están viendo. ¿Es una furgoneta? ¿Es un camión? ¿Por qué el motor está en el lugar equivocado? ¿Para qué es esa rampa? La respuesta a todas estas preguntas es que Chevrolet en la década de 1960 estaba dispuesto a probar absolutamente cualquier cosa. A veces eso nos dio el Corvette. A veces nos dio esto. No puedes ganarlo siempre. Número 5.
los coches Oldsmobile Diesel V8. Reúnanse, niños, y permítanme contarles la historia de cómo General Motors, sin ayuda de nadie, destruyó el mercado de automóviles de pasajeros diésel en Estados Unidos durante 3 décadas. Esta no es solo una historia sobre coches raros. Es una historia de incompetencia corporativa tan espectacular que cambió la ley federal. En 1978, frente a la presión de los nuevos estándares de ahorro de combustible, GM decidió convertir su motor V8 de gasolina para que funcionara con diésel. Lo que ocurrió después fue tan catastrófico que la Comisión Federal de Comercio tuvo que intervenir y negociar un acuerdo masivo para millones de compradores enojados. Aquí está la configuración. Mercedes y Peugeot vendían coches diésel en Estados Unidos y les iba bastante bien. GM vio esto y pensó, ¿qué tan difícil podría ser? La respuesta, como resultó, fue muy difícil. Claro, GM no quería gastar dinero para desarrollar un motor diésel adecuado desde cero. En lugar de eso, tomaron el Oldsmobile 350 V8 existente y lo convirtieron a diésel de lo que solo puede describirse como el modo más poco entusiasta posible. Verás, los motores diésel funcionan bajo una compresión mucho mayor que los motores de gasolina. Estamos hablando de presiones de cilindro que harían que un motor de gasolina explotara como una granada. Entonces, ¿qué hizo GM para reforzar su motor de gasolina convertido para uso diésel? Casi nada. Mantuvieron el mismo patrón de tornillos de culata, los mismos tornillos de culata, el mismo número de tornillos de culata. Fue como intentar contener un reactor nuclear con cinta adhesiva y buenas intenciones. Los resultados eran predecibles. Y por predecible quiero decir catastrófico. Las juntas de culata estallaron con la misma regularidad que en Old Faithful. Cuando se rompió la junta de la culata, no sí, sino cuando el refrigerante inundaría los cilindros. En un motor diésel con sus tolerancias estrictas, esto significaba un bloqueo hidráulico instantáneo y un daño catastrófico en el motor. Los propietarios iban a arrancar sus coches y oían el motor de arranque intentando comprimir el agua. Ese no es un sonido que quieras escuchar nunca. Pero espera, hay más. GM también decidió ahorrar algunos dólares al no instalar un separador de agua en el sistema de combustible. A finales de los años 70, el combustible diésel contaminado con agua era común. Todos los demás fabricantes de diésel incluyeron un separador de agua porque los sistemas de agua y combustible diésel van juntos como cerillas y dinamita. Pero no GM. Oh, no, pensaron que los propietarios simplemente se ocuparían de ello. Y lidiar con ello. Lo hicieron vertiendo gasolina seca, alcohol, en sus tanques, lo que era una solución común para el agua en la gasolina. Excepto que el alcohol disuelve el caucho, como los sellos de goma de la bomba de combustible. Los propietarios que intentaron solucionar un problema crearon un problema totalmente diferente e igualmente costoso. Fue una comedia de errores, excepto que nadie se reía, especialmente los propietarios que veían cómo sus motores se autodestruían a 30.000 millas. La Junta de Recursos del Aire de California ni siquiera pudo certificar estos motores para la venta inicialmente porque los 9 autos de prueba se averiaron antes de que se pudieran completar las pruebas. Déjalo reposar. 9 de 9. El diésel de GM ni siquiera podría sobrevivir a las pruebas, y mucho menos a la conducción diaria. De esos 9 autos, 7 también tuvieron fallas en la transmisión porque GM utilizó una automática de 3 velocidades diseñada para autos compactos y sedanes de lujo de 5.000 libras. El quinto 8 diésel de 5,7 L generaba 120 caballos de fuerza a partir de 350 pulgadas cúbicas. Una cortadora de césped tiene una mejor potencia específica. La aceleración era tan glacial que los propietarios bromeaban sobre la necesidad de pedir cita previa para incorporarse a las autopistas. Un periodista del sector automovilístico describió la conducción de uno como conducir una barcaza llena de melaza cuesta arriba en invierno. En 1981, GM vendía más de 300.000 automóviles diésel al año, el 60% de todo el mercado estadounidense de automóviles diésel. En 1985, eliminaron el programa por completo.
En solo 7 años, GM había logrado no solo destruir su propio programa diésel, sino envenenar todo el mercado estadounidense contra los coches diésel durante una generación. Volkswagen pasó décadas intentando convencer a los estadounidenses de que los diésel modernos no se parecían en nada al desastre del Oldsmobile. El hecho de que varios estados hayan creado leyes de limón específicamente debido a este motor te dice todo lo que necesitas saber. Este no era simplemente un coche extraño. Esto era extraño a escala industrial. Número 4. El Buick Century Aerobac. En 1978, alguien en General Motors observó el exitoso Honda Civic Hatchback y pensó, ¿sabes qué sería genial? Si hiciéramos que nuestros sedanes familiares medianos lucieran así, pero sin nada de su practicidad. El resultado fue una especie de sedán fastback con forma de flecha, tan fea que hacía que el Aztek pareciera pensativo. Buick y Oldsmobile se quedaron estancados en este aborto aerodinámico, mientras que Chevrolet y Pontiac consiguieron coches de aspecto normal. Adivina cuál se vendió mejor. El Aerobac fue parte de la iniciativa de reducción de tamaño de GM, que redujo 600 libras y 4 pulgadas sus autos medianos. Esa parte tenía sentido. Lo que no tenía sentido era el estilo. Desde el frente parecía un Buick Century Normal. Desde un lado, parecía como si alguien hubiera comenzado a diseñar un hatchback, se hubiera distraído y se hubiera olvidado de terminar. El vidrio trasero estaba en un ángulo tan pronunciado que parecía como si el maletero se hubiera derretido. Pero aquí viene la parte verdaderamente extraña. Ni siquiera era un hatchback. Esa ventana trasera inclinada gigante fija en su lugar. La abertura del baúl era pequeña e incómoda, como una ranura de correo. Tienes todas las desventajas de un diseño fastback. Mala visibilidad trasera, asiento trasero claustrofóbico, proporciones extrañas sin la flexibilidad de carga de un hatchback real. Fue como si los diseñadores de GM hubieran visto una imagen de un coche europeo de 5 pisos pero no hubieran entendido que lo hacía útil. La ejecución fue incluso peor que el concepto. Esas enormes ventanas traseras arregladas. No pude bajarlos. Así que, sus hijos en el asiento trasero pudieron disfrutar de un efecto invernadero en verano sin posibilidad de obtener aire fresco. Toda la zona del asiento trasero parecía un área de castigo, con esa línea de techo inclinada que aplastaba el espacio para la cabeza y las ventanas fijas que hacían que todos se sintieran atrapados. Era activamente hostil a la comodidad humana. Las ventas reflejaron esta hostilidad. El Century había vendido 134.000 unidades en 1977. En 1978, con el nuevo diseño Aerobac, las ventas se desplomaron a solo 54.000. Esto supone una caída del 60% en un año. Para el contexto histórico, eso es peor que la nueva Coca-Cola. Al menos Coca-Cola tuvo el sentido de admitir su error rápidamente. GM siguió obstinadamente construyendo estas cosas durante 2 años más. Documentos internos de GM revelaron posteriormente que los coches en realidad fueron diseñados como hatchbacks, pero la funcionalidad fue eliminada como medida de reducción de costos. Entonces, tenían un auto que parecía un hatchback, tenía todos los inconvenientes de un hatchback, pero no podía hacer cosas de un hatchback. Fue como construir un descapotable con un techo que no se abría. El pensamiento del comité corporativo en su peor expresión. El fracaso de la Aerobac fue tan completo que GM se apresuró a producir los sedanes no hatchback tradicionales en 1980. Se informó que los concesionarios estaban tan desesperados por deshacerse del inventario de la Aerobac que prácticamente los estaban regalando. Hoy en día, encontrar uno es casi imposible, no porque sean coleccionables, sino porque la mayoría fueron desechados tan pronto como apareció algo mejor, que era básicamente cualquier cosa. La verdadera tragedia es que GM en realidad estaba intentando ser vanguardista. Vieron que las importaciones ganaban terreno con diseños eficientes y prácticos y trataron de responder. Pero en lugar de entender lo que hacía atractivos a esos coches, la practicidad, la eficiencia, el diseño bien pensado, simplemente copiaron el estilo superficial y dieron por terminado el asunto. Fue como ponerle una bata de laboratorio a un Golden Retriever y llamarlo científico.
Claro, desde lejos parecía así, pero de cerca todos podían ver que era solo un perro con abrigo. Un perro confundido e incómodo que se pregunta por qué su dueño le había hecho esto. Número 3. El Cadillac Alante. ¿Qué pasaría si te dijera que en 1987 Cadillac construyó un coche tan caro y complicado de fabricar que literalmente enviaron las carrocerías desde Italia a Detroit en 747, especialmente modificados? ¿Y si os dijera que este Cadillac italiano volador también fue uno de los mayores fracasos de la historia del automóvil? Amigos, conozcan el Elante, el monumento de $54,000 de GM a la mala toma de decisiones. Se suponía que el Elante sería la respuesta de Cadillac al Mercedes SL y al Jaguar XJazz. Por fin, un atractivo convertible de 2 asientos para atraer a compradores más jóvenes, lejos de los europeos, pero en lugar de diseñarlo internamente, Cadillac contrató a Pininfarina, la legendaria casa de diseño italiana, no solo para diseñarlo, sino también para construir las carrocerías. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. Realmente raro. Así es como construyeron un Alante. Pininfarina construirían la carrocería en Turín, Italia. Lo pintarían, instalarían el interior, colocarían la capota de lona. Luego cargarían 56 cuerpos en un Boeing 747 especialmente modificado y los transportarían a Detroit. GM lo llamó Puente Aéreo Alante y afirmó que era la línea de montaje más larga del mundo. En Detroit, combinarían estas carrocerías italianas con un chasis y una transmisión Eldorado modificados. Fue como una boda automovilística en la que los cónyuges vivían en continentes diferentes y solo se conocieron en la boda. La logística por sí sola era una locura. Esos 747 volaban 2 veces por semana y consumían suficiente combustible para abastecer a una ciudad pequeña. El costo astronómico. La huella de carbono. Digamos simplemente que Greta Thunberg no lo aprobaría. ¿Y para qué? Un coche que parecía un clásico de los años 80. Pininfarina había diseñado algunos de los coches más bellos de la historia. Y para Cadillac, dibujaron eso. Fue como contratar a Miguel Ángel para pintar tu baño y quedar beige. Pero los verdaderos problemas empezaron cuando los clientes realmente compraron estas cosas. Recuerde, este era un auto que valía $54,000 en 1987. Eso equivale a $140,000 en el dinero de hoy. Por esa principesca suma, obtenías un V8 de 4,1L que generaba unos impresionantes 170 caballos de fuerza. Un Corvette contemporáneo costaba la mitad y tenía casi el doble de potencia. El Alante era más lento que la mayoría de los sedanes familiares. Y esa capota convertible, de la que Pininfarina estaba tan orgullosa, tenía una fuga importante. Los clientes informaron que se acumulaba agua en los espacios para los pies durante las tormentas en un automóvil de $54,000. General Motors gastó millones en arreglar las fugas, pero el daño a la reputación del Alante ya estaba hecho. Las proyecciones de ventas para el primer año eran de 6,000 unidades. Vendieron alrededor de 3,000 y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. El interior era igualmente extraño. Cadillac le dio un tablero digital que parecía algo de Knight Rider, pero sin ninguna de las interesantes funciones de un auto parlante. Todos los controles eran electrónicos. Sin copias de seguridad manuales. Cuando fallaba la electrónica, y fallaba, no se podía ajustar nada. El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, la radio e incluso la apertura del maletero, todo controlado por computadora en una época en la que la mayoría de las computadoras todavía utilizan disquetes. En 1993, GM finalmente había solucionado la mayoría de los problemas. El nuevo Northstar Fury 8 generaba 295 caballos de fuerza. La calidad de construcción ha mejorado mucho. La electrónica era más fiable. Finalmente fue el coche que debía haber sido desde el principio. Así que, naturalmente, fue entonces cuando GM lo mató. Producción total en 7 años, apenas 21,000 unidades. Para ponerlo en perspectiva, Mercedes vendió más SLS en un solo buen año.
El fracaso de Allentace fue tan completo que Cadillac no intentó fabricar otro automóvil de 2 asientos durante más de una década. Cuando finalmente crearon el XLR, también fue un fracaso, lo que demuestra que algunas empresas nunca aprenden. Hoy en día, el Alante es una extraña nota al pie en la historia de Cadillac, un recordatorio de lo que sucede cuando uno piensa demasiado, gasta demasiado y entrega poco. Todavía puedes comprar uno por sorprendentemente poco dinero. Sin embargo, es posible que quieras incluir en tu presupuesto el pasaje de avión a Italia cuando estrelle. Ya sabes, para mantener esa auténtica experiencia de propiedad. Número 2. El GME1. Imagínese un automóvil tan extraño que cuando GM decidió que ya no quería que lo tuviera, literalmente envió guardias armados para recuperarlo. Un automóvil que a los clientes les encantó tanto que organizaron vigilias con velas cuando se discontinuó. Un automóvil que generó teorías de conspiración, documentales y demandas. El vehículo eléctrico no solo era extraño y tenía un toque de paranoia corporativa. En 1996, General Motors hizo algo que nadie esperaba. Construyeron un coche eléctrico que realmente era bueno. No es un buen carrito de golf, ni un buen auto de cumplimiento, en realidad es bueno. El EV1 era un vehículo eléctrico construido especialmente con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,19. Mejor que la mayoría de los coches modernos. Parecía como si alguien le hubiera pedido a un niño de 12 años que dibujara un automóvil del futuro y luego lo hubiera construido. Ruedas traseras cubiertas, un invernadero cónico, una carrocería que parecía estar derritiéndose hacia atrás. Todo estaba hecho de aluminio y plástico y pesaba apenas 2.900 libras a pesar de llevar 1.200 libras de baterías de plomo ácido. Esos primeros coches tenían una autonomía de unos 112 km, lo que no parece mucho hasta que recuerdas que era 1996. Los teléfonos móviles todavía tenían antenas. Internet hizo ruido cuando te conectaste. Obtener 70 millas de una batería era básicamente brujería. Pero aquí es donde todo se pone raro. General Motors no vendió el EV. Solo lo alquilaron y solo en California y Arizona. No podrías comprar uno aunque quisieras. Las condiciones del arrendamiento también eran extrañas. GM conservó la propiedad y podía recuperar el coche cuando quisiera, lo cual, alerta de spoiler, hicieron. Todos ellos. Todos y cada uno de ellos. El EV1 fue realmente brillante en su rareza. El interior fue completamente reinventado. Como no había túnel de transmisión, la consola central era esta cápsula flotante. Los instrumentos eran digitales y estaban montados en el centro del tablero, no delante del conductor. La llave no era una llave. Era un transmisor infrarrojo codificado. No cambiaste de marcha porque no había ninguna. Solo hacia adelante y hacia atrás como un carrito de golf diseñado por extraterrestres. Conducir uno fue surrealista. Ningún ruido de motor, ninguna vibración, solo un sutil zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. La aceleración fue instantánea. Los motores eléctricos generan el par máximo desde 0 RPM. Los neumáticos chirriaban desde parado. En completo silencio, los pasajeros se reían nerviosos porque toda la experiencia era muy diferente a todo lo que habían vivido. En 1999, GM había actualizado a baterías de hidruro metálico de níquel, ampliando la autonomía a 140 millas. Los coches estaban mejorando, la tecnología estaba mejorando y los clientes los amaban. Entonces, naturalmente, fue entonces cuando GM decidió eliminar el programa. En 2003 anunciaron que cancelarían todos los contratos de alquiler y recuperarían todos los coches, no los venderían a los desposeídos, no los enviarían a los concesionarios, sino que los recuperarían. Lo que siguió fue uno de los episodios más extraños en la historia del automóvil. GM literalmente recuperó todos los EV1 que pudo encontrar. Los clientes rogaron por comprar sus coches. Se ofrecieron a firmar exenciones de responsabilidad. Realizaron protestas. A GM no le importó. Cargaron los coches en camiones y se los llevaron.
La mayoría fueron aplastados. Algunos fueron donados a museos con sus transmisiones averiadas, como si fueran pacientes de lobotomía mecánica. ¿La razón oficial? GM afirmó que no había suficientes clientes para justificar el mantenimiento de repuestos y soporte de servicio. ¿La verdadera razón? Nadie lo sabe con seguridad. Algunos dicen que fue presión de las compañías petroleras. Otros afirman que GM tenía miedo de quedarse estancado apoyando tecnología huérfana. Los teóricos de la conspiración tuvieron su día de campo. Macklemore hizo un documental. Fue un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Lo verdaderamente extraño es que el EV1 realmente se adelantó a su tiempo. Frenado regenerativo, climatización con bomba de calor y construcción ligera, características que no se generalizarían hasta 20 años después. GM había construido accidentalmente el futuro, le echó un vistazo y decidió que prefería el pasado. Hoy, cuando todos los fabricantes se apresuran a construir coches eléctricos, el EV1 parece profético. Extraño, pero profético, como un viajero en el tiempo que llegó demasiado pronto a su propia fiesta. Número 1, el Saab 97X. Para nuestro puesto número 1, tenemos un automóvil tan extraño que es existencialmente confuso. El Saab 97X no era solo ingeniería de logotipos. Fue una crisis de identidad automovilística sobre ruedas. Imagínate esto. Una empresa automovilística sueca conocida por sus extravagantes sedanes turboalimentados conducidos por arquitectos y profesores universitarios de repente necesita un SUV. Pero en lugar de diseñar uno, el jefe corporativo de General Motors y Saab simplemente toma un Chevy Trailblazer, le agrega algunas ventilaciones falsas y dice, "Borg, Borg, Borg". Ahora es sueco. El 97X nació del intento desesperado de GM de mantener con vida a Saab dándole más productos para vender. La idea era: a los estadounidenses les encantan los SUV. Saab necesita compradores estadounidenses. Por lo tanto, Saab necesita un SUV. La ejecución de esta lógica fue tomar la plataforma GMC 360 compartida por Trailblazer, GMC Envoy, Buick Renault, Oldsmobile, Bread Veda e Isuzu Xpander, y Saab 3, sea lo que sea que eso significara. El proceso de sabificación fue divertidísimo. Le dieron la ubicación tradicional del interruptor de encendido de Saab junto al selector de marchas en lugar de en la columna de dirección porque nada dice auténtica ingeniería sueca como mover el interruptor de encendido, 3 pulgadas. Rediseñaron los indicadores para que se parecieran más a los de Saab. Añadieron la parrilla característica de Saab. Incluso le dieron un diseño de portavasos que supuestamente era más sueco, aunque lo que hace que un portavasos sea sueco sigue siendo un misterio. Bajo el capó, las cosas se volvieron aún más extrañas. Podrías conseguirlo con un buen y viejo motor americano de 6 cilindros en línea y 4.2 litros. Muy poco recomendable. O solo para 2008, podrías conseguir el modelo Aero con un 6.0 LS2 V8 que genera 390 caballos de fuerza. Sí, el mismo motor de un Corvette en un Saab. Fue como encontrar albóndigas en tu sushi. Claro, ambos son comida, pero no pertenecen juntos. El resultado fue un vehículo que no satisfizo a nadie. Los compradores tradicionales de Saab echaron un vistazo a este SUV basado en una camioneta y se horrorizaron. Era la antítesis de todo lo que representaba Saab, donde quedó la ingeniería innovadora, el enfoque en la seguridad, el peculiar carácter sueco. Esto era solo un Chevy con cuello alto. Mientras tanto, los compradores habituales de SUV se preguntaban por qué deberían pagar los precios de Saab por un Trailblazer con un interruptor de encendido extraño. El marketing estaba desesperadamente confuso. Saab intentó afirmar que el 97X nació de los aviones a reacción, con su eslogan tradicional haciendo referencia a su herencia aeronáutica, pero todos pudieron ver que nació de la misma fábrica de Ohio que construyó los Chevy Trailblazers. Hablaban de diseño e ingeniería suecos cuando lo único sueco era el emblema. Fue como si McDonald's afirmara que sus hamburguesas eran cocina francesa porque le añadieron una boina a Ronald McDonald. Las ventas fueron previsiblemente desastrosas.
En 2005, su primer año completo, Saab vendió alrededor de 7.900 unidades. Para ponerlo en contexto, Chevy vendió más de 140.000 Trailblazers ese mismo año. En 2008, las ventas del 97X habían caído a solo 1.618 unidades. El modelo Viera-Ro era aún más raro. Solo se vendieron 541 antes de que Saab, misericordiosamente, eliminara el 97X en 2009. Esos 541 modelos V8 ahora no son codiciados por nadie y existen en un extraño limbo de coleccionistas donde son demasiado comunes para ser valiosos y demasiado extraños para ser deseables. El 97X representa todo lo malo de la gestión de las marcas por parte de GM en la década de 2000. Tomaron una empresa con una identidad distintiva y la obligaron a vender productos con un nuevo nombre que delataba todo lo que la hacía especial. No fue simplemente extraño, fue una mala práctica corporativa disfrazada de planificación de producto. Cuando Saab finalmente murió en 2011, el 97X fue el ejemplo de cómo no administrar una marca de lujo. No era solo el coche más extraño que GM jamás haya fabricado. Fue una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando el cinismo corporativo se topa con la identidad de marca. El hecho de que se pueda conseguir un SUV Saab con motor Corvette basado en una plataforma de camioneta Chevrolet es tan absurdo que suena a locura automovilística. Sin embargo, esto ocurrió en salas de exposición donde la gente podía comprarlo con dinero. El 97X no era solo extraño, era extraño, estaba envuelto en confusión, repleto de contradicciones y acompañado de un toque de incompetencia corporativa. Y es por eso que es nuestro auto GM más extraño de todos los tiempos. Y ahí lo tienes. Estos son 10 de los coches más raros que jamás hayan salido de las fábricas de General Motors. Desde autocaravanas que volaban en clase económica hasta todoterrenos suecos con motores V8 estadounidenses, GM ciertamente sabía cómo mantener las cosas interesantes o confusas. A veces ambos. ¿Alguna de estas extrañas máquinas te llamó la atención? ¿O mejor aún, realmente tenías uno? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Créeme, queremos escucharlos. Si disfrutaste de este viaje a través del Museo de Autos Desadaptados de GM, presiona el botón me gusta y suscríbete para conocer más rarezas automovilísticas. Hasta la próxima, sigan siendo extraños, sigan funcionando y recuerden que, a veces, los mejores autos son los que menos sentido tienen.